No podemos iniciar este documental sin antes mencionar a uno de los más grandes poetas peruanos. ¿De quién estamos hablando? De César Abraham Vallejo, quien además es el autor de esta gran novela llamada Fabla Salvaje. ¿Quieres saber un poco más? Comencemos. El poeta peruano César Vallejo nació y creció en Santiago de Chuco. Durante sus vivencias en su pueblo natal, vivió conociendo las costumbres y cuáles eran los estilos de vida de su pueblo. Tuvo una familia en la cual presentaban una gran devoción a la religión cristiana. Se pudo ver a Vallejo que pasó ahí toda su infancia hasta lograr culminar su secundaria en la ciudad de Huamachuco. Inició sus estudios superiores en la Universidad de Trujillo, obteniendo su bachillerato en Filosofía y Letras en el año 1916. César Vallejo, durante su estadía en Lima, trabajó en distintos oficios, en los cuales recaudó conocimiento sobre la explotación a los indígenas y mestizos, siendo esto una gran experiencia personal para poder enfrentar el gran reto de ser literario. Teniendo en cuenta que utilizaba cada experiencia vivida para encontrar inspiración en aquellos libros y poemas creados por sí mismo. Dado aquellos años, se resaltó su más glorioso momento de éxito de su carrera literaria, ya que fue reconocido por muchas personas. El poeta regresa a Santiago de Chuco por unas actividades patronales. Fue ahí que a César Vallejo se le acusó injustamente de un delito que no cometió, cuando él apenas tenía 28 años de edad. Hasta el día de hoy es muy dudoso el porqué de su encarcelamiento, ya que hay muchas cosas sin respuestas, pues él no participó del incidente de aquel día, lo cual pudo ser para Vallejo un episodio desagradable y hasta traumático. Fueron 112 días que César Vallejo pasó en prisión y se le acusó de participar y fomentar la revuelta. También se le acusó de portar un arma, un revólver. Durante su periodo en prisión, Vallejo escribió 2 libros. Uno de ellos fue el poemario Trilce, el cual formaría una revolución para la poesía. El 26 de febrero de 1921, César Vallejo deja la prisión. La historia de amor entre Georgette y César Vallejo nació en silencio, entre miradas de ventana en ventana. Ella, una joven costurera de 18 años que estudió en Londres, y él, un poeta peruano residente en la Ciudad de la Luz desde 1923. Georgette conoció al joven escritor César Vallejo cuando tenía 18 años, en mayo de 1926, cuando Vallejo estaba teniendo una aventura con Henriette Meis, y Georgette se enteró de la existencia del poeta. En 1927, Vallejo la invitó a tomar un café y Maitras, la madre de Georgette, protestó por la relación entre el poeta y su hija. Y un año después de la muerte de la madre de Georgette, en noviembre de 1928, es ahí donde Georgette decidió iniciar un romance con el poeta César Vallejo. Nuestro querido César Vallejo siempre deseaba y quería viajar a Europa, lo cual lo hizo en el año 1923. En ese entonces estuvo por diversas ciudades como Madrid, Moscú, Budapest, París, Berlín y Bruselas. Él siguió permaneciendo en el viejo continente durante 15 años, y se casó con la francesa Georgette Pilar. Fundó la revista Favorables, París Poema. Por otro lado tenemos en el año 1928 y 1929, en el cual visitó Moscú. Más adelante, en el año 1930, viajó a España, donde llegó a aparecer la segunda edición de Trilce. Más adelante, en el año 1931, viaja a Nueva Rusia, y así sale El Tuxteno y Paco Yunque. Y por último, en 1932, escribió la obra de teatro Lockout, y así se llegó a afiliar al partido
comunista español. En el mismo año, Vallejo regresó a París, donde tuvo que vivir una clandestinidad y donde, tras estallar la Guerra Civil Española, se llegó a reunir fondos para la amistad y apoyo, en pocas palabras, a la causa republicana. Eso es todo. Cuando hablamos sobre emprendimiento cultural, nos referimos a la formación de una cultura emprendedora, como la capacidad de crear y desarrollar proyectos participativos a través de los cuales se pueden crear organizaciones innovadoras y encuentren su valioso potencial. Estos se ven reflejados en las industrias culturales y las grandes organizaciones que se dan en la sociedad. Asimismo, la cultura emprendedora posee de la población y comienza con el conocimiento, el descubrimiento de su verdadero significado, y se refiere a la adquisición de valores, conjunto con el desarrollo de las habilidades y talentos como mejora en la calidad de vida. ¿Alguna vez leíste o escuchaste acerca de la novela Fábula Salvaje? Ahora sabrás un poco más de esta novela que será dramatizada por nosotros. Todo inició con el espejo roto. Una mañana en la casa de Balta despertó, tomó en sus manos el espejo y se rompió al reflejar su rostro, provocando que entre en una angustia espantosa. Lo que Balta no se esperaba. Luego de 2 meses, Adelaida le presentó la noticia a Balta de su embarazo, lo cual lo dejó pensativo de lo que ocurrió en el mes de julio. Luego de un día de trabajo, Balta se fue a lavar la cara y vio una sombra, la cual lo relaciona según sus pensamientos como si fuera el amante de Adelaida. El encuentro con el viejo amigo de Balta. Balta decidió ir al pueblo a encontrarse con un viejo amigo suyo, en la cual no pudo resistirse y terminó contándole sus cuitas. Su amigo le contesta riéndose. Cuando estuve en Trujillo, un señor a quien referí esto me dijo que eran rasgos de locura y que yo debía cuidarme mucho. Ante esto, Balta no logró entender el relato de su amigo, resultando algo confuso para él. La desconfianza de Balta. Balta, después de un largo tiempo de discusión con Adelaida, decide gritar desesperadamente diciendo: está bien, pero tú ya has muerto para mí. Mientras Adelaida, llorando, le decía que la dejara, pero Balta hacía caso omiso a su pedido y optó por llevarla a su casa del pueblo. La muerte de Balta. Abandonó luego su cabaña, pasea por los prados y decide subirse a un risco para contemplar el hermoso paisaje, generando tranquilidad, cuando de pronto siente que alguien rozó su espalda, realizando un movimiento brusco que provocó que se cayera al abismo, dejando justo ese mismo día el nacimiento de su primogénito. Este relato nos recuerda la realidad de la vida, el poder de la mente y de las supersticiones, los condicionamientos de las personas para con nuestros actos y mentalidades. Nos queda lección que no podemos condicionarnos por cosas que no tienen razón, ya que eso nos puede afectar a nuestra salud. Esta novela es un ejemplo claro que existen personas que se dejan llevar por las supersticiones. Si bien es cierto, se respeta la ideología de cada individuo, si estas supersticiones se van mucho más allá, ya se convierte en un problema psicológico. Quiere decir que si esto no es tratado a tiempo, puede llegar a generar lo que es un trastorno, y si este no es tratado a tiempo puede llevar inclusive a factores mucho más graves. Buenas tardes, mi nombre es Jocelyn Neira y a continuación le realizaré algunas preguntas respecto a una novela escrita por el gran poeta peruano César Vallejo. Comencemos. La novela Fábula Salvaje nos habla de las supersticiones que tiene el actor principal, provocando problemas con su esposa. Por ello le pregunto lo siguiente: ¿cree usted que la superstición ha aumentado actualmente en la sociedad? Bueno, las supersticiones se mantienen siempre, pero más se da en las zonas altoandinas o
o rurales, ¿no? Donde sí se mantienen esas creencias y todavía la gente sigue pensando en que esas supersticiones son reales, ¿no? En las zonas urbanas casi no se da por el excesivo avance de la tecnología y bueno, la gente está más pendiente de lo que es el tema tecnológico, ¿no? Gracias. Ahora pasamos con la siguiente pregunta. ¿Qué opina usted de esta novela psicológica, teniendo en cuenta que hoy en día se presentan estos casos similares al de la novela? Bueno, es una novela muy realista, ¿no? Son vivencias de la época, ¿no? Si bien en estos tiempos se da todavía, pero quizás de otra forma, ¿no? Pero para la época sí, yo veo que ha sido una novela muy realista, ¿no? Gracias. Ahora sí, pasemos con la última pregunta. Teniendo en cuenta todo lo mencionado, ¿usted recomendaría esta novela con sus familiares o amigos cercanos? ¿Por qué? Bueno, sí es recomendable leerla para entender, para saber las creencias de los antepasados, de la gente que vivió en esa época, ¿no? Es súper interesante entender y saber cómo pensaban ellos, qué creencias tenían, y qué supersticiones, ¿no? Que ellos, bueno, lo asumían y lo vivían como tal, como que eran muy reales. Y sí es muy recomendable. Ok, muchas gracias por su participación. Esto sería todo. Agradezco su compromiso. De nada, señorita. Gracias a esto hemos reconocido que el machismo aún existe en el Perú y que mediante esta novela resalta la sociedad en la actualidad, y hemos elaborado este video de este tema para reflexionar y hacer un cambio en la actualidad sobre el machismo.